buenas tardes, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de Educando su Bolsillo. El día de hoy vamos a tocar el tema de las pensiones y un proyecto que justamente plantea la posibilidad de hacer un retiro anticipado del ROP, del régimen obligatorio de pensiones complementarias. Para eso nos acompaña hoy en el estudio de Educando su Bolsillo don Roger Madrigal. Él es el experto y uno de los miembros de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Muy buenas tardes, don Roger. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a hablar de un tema de tantísima actualidad como es el tema del ROP y qué es y cómo funciona el sistema de pensiones complementarias. Don Roger, bueno, partamos primero del contexto en el que surge esta discusión, incluso este tema que no es nuevo, que tiene meses de estarse discutiendo en el país. Hay un proyecto de ley, una iniciativa presentada por el diputado Eduardo Cruzan, en un proyecto que básicamente lo que estaría planteando es que aquellas personas que se pensionen antes del 2023, específicamente del 18 de febrero del año 2023, tengan la posibilidad de retirar todo el ROP, todo el dinero acumulado en el ROP, esto como un ingreso extra al momento de pensionarse. Esta solicitud ha tomado fuerza en las últimas semanas justamente por todo el tema de la pandemia del COVID-19 y ante la urgencia de miles de familias que en este momento le están pasando mal por la crisis económica que atraviesa el país. Un grupo de diputados, 42 para ser exactos, han solicitado al presidente, incluso a través de una carta formal, que se convoque este proyecto de ley que tiene varios meses en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la posición del presidente y del propio Poder Ejecutivo es el de no acatar esta solicitud, de no convocar el proyecto, porque ellos consideran que esto podría ser perjudicial para el propio régimen de pensiones. Pero bueno, para poder entender toda esta disputa, toda esta polémica en torno al ROP, ¿qué le parece, don Roger, si empezamos hablando del tema básico? ¿Qué es el ROP y cómo es que nace este régimen de pensiones complementarias que además es obligatorio? Sí, bien, esto es bien importante porque hay que entender claramente cuando hablamos del régimen obligatorio de pensiones complementarias a qué nos estamos refiriendo. En Costa Rica el sistema de pensiones está conformado por un sistema multipilar, donde tenemos una pensión básica, que la pensión básica normalmente la conocemos o la asociamos al régimen de invalidez, vejez y muerte y demás regímenes sustitutos. Ahí podemos hablar del régimen del Magisterio Nacional, del Poder Judicial. El ROP o el régimen complementario de pensiones viene precisamente a ubicarse en un segundo pilar y lo que viene a hacer es a complementar la pensión básica que se tiene. ¿Y cómo la complementa? La complementa en el monto. Ahí, como podemos ver en la lámina, se puede observar que también hay pensiones voluntarias y un no contributivo que se considera, ya que considera como la punta de la pirámide para entender adecuadamente lo que es el sistema de pensiones. Entonces, cuando nos pensionamos, en realidad no solamente debemos de tener claro lo que tenemos por pensión básica, sino también debemos de tener los otros componentes. Entonces, dentro del sistema de pensiones tenemos que entender la pensión como una integralidad. Y el régimen obligatorio de pensiones complementarias viene a asumir principal importancia en estos momentos, dadas las noticias que hemos venido teniendo de los regímenes básicos. Es importante observar cómo recientemente los estudios actuariales del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja han venido dando cómo existe un deterioro claro de la pensión básica. Entonces, la pensión complementaria, que es la que tiene el ROP, viene precisamente a generar un mayor efecto y una mayor fortaleza en términos de lo que en pensión nosotros vamos a recibir en una etapa muy vulnerable de nuestra vida, como es la vejez. Y que de hecho parte de la ley constitutiva, tal vez podemos repasarlo en la información que usted nos comparte, ¿cuál es la ley o cuál es el sustento técnico que está atrás de la formación de este régimen complementario de pensiones? El ROP se crea hace aproximadamente 20 años con la Ley de Protección al Trabajador, y la Ley de Protección al Trabajador lo que viene a hacer, aquí estaban algunos elementos que ya habíamos mencionado, que es un complemento indivisible, es un régimen de pensión y es estable y genera una constante de ingreso en el tiempo. Pero la Ley de Protección al Trabajador lo que viene a hacer es hacer una reasignación de las cargas sociales que existían en ese momento para darle contenido al régimen obligatorio de pensiones complementarias. Tal vez en la próxima filmina lo podríamos ver y después nos podemos devolver a esta, digamos, donde nosotros podemos ver que el régimen se financia
en realidad con un 4,25%. Esto es bien importante porque uno de los planteamientos que se ha hecho por parte de algunos diputados es que esta plata pertenece a los trabajadores y por ser de los trabajadores debería de devolverse a los trabajadores. Si uno observa de la totalidad del financiamiento del ROP, del 4,25, solo el 1% responde a una parte que aporta el trabajador. Lo otro fueron reasignaciones de cargas que se dieron en el año 2000, un 1,5% del INSS más 1,5% del FCL más 0,25% del Banco Popular. Estas son contribuciones patronales. Y entonces estas contribuciones patronales más la contribución del trabajador del 1% viene efectivamente a constituir todo lo que es la fuente de financiamiento del régimen obligatorio de pensiones complementarias. Y aquí es importante también señalar que el ROP es y se utiliza para efectivamente pagar pensiones, ¿verdad? Y la propia Sala Constitucional lo ha dicho. Es decir, no es un ahorro laboral, sino que es un ahorro que se utiliza para pagar la pensión. Y una pensión es una renta temporal, vitalicia durante un tiempo y que determinado. También, bueno, preguntan en la plataforma, y que es importante en ese momento aclararlo como usted lo señala, dice don Charlie Alvarado en la plataforma de Facebook, el ROP nos lo vendieron como un ahorro, ¿sí o no? Pregunta él. Ahora, si es un ahorro, ¿por qué no puedo decidir yo, trabajador, cuándo lo retiro? Que es una de las grandes dudas que hay en torno a este régimen obligatorio de pensiones. Eso es muy importante que le quede claro a toda la gente que nos está viendo y que nos escucha. El ROP es un monto que se generó a partir de una reasignación de cargas sociales para constituir un fondo para pagar una pensión. No es un ahorro como el que usted llega y ahorra una plata y después llega y la toma. No, tiene un objetivo específico y el objetivo específico lo determinó la ley de protección al trabajador, y es venir a complementar lo que es la pensión básica. Entonces, y como lo decíamos anteriormente, no es un tema que lo digamos nosotros, sino es un tema que ya la propia Sala Constitucional lo ha dicho y lo ha definido en sendas sentencias. Don Roger, otra de las consultas es justamente por la polémica que existe entre quienes sí pueden y quienes no pueden retirar el ROP actualmente. La ley tal cual está operando en este momento establece una serie de características que cumplen las personas que sí pueden, una vez que se pensionan, tener el dinero en un solo tracto, versus aquellas que cuando se pensionan solamente pueden recibir un monto de esa pensión mes a mes, digamos como una parte de la pensión complementaria. Creo que ahí también es importante aclarar qué es lo que marca la diferencia entre un caso y el otro, que también es uno de los señalamientos que se hace al presentar ese proyecto. Se ha señalado, en realidad la discusión de fondo sobre este tema es si efectivamente lo que se recibe por pensión complementaria es suficiente. Y se han puesto ejemplos de casos de personas donde los montos que reciben de pensión son bajos. Entonces esa es la discusión que hay de fondo en realidad. Hay un parámetro de referencia para que las personas puedan retirar la totalidad del ROP, que es que para que una persona pueda llevarse todo lo que tiene acumulado en el ROP, la pensión que tiene en el ROP debe de ser inferior al 10% de la pensión que tiene en el régimen básico. Y que tal vez podemos ver algún ejemplo sencillo para Muy que las personas lo puedan entender. La pensión promedio del régimen básico de IBM puede andar en 300,000 colones, poco menos, ¿verdad? Digamos que en 300,000 colones. Si una pensión en el ROP da menos de 30,000 colones, evidentemente la persona, de acuerdo a la norma que actualmente está, podría llevarse el acumulado que tiene en el ROP. Si da más, tiene que acogerse a un plan de beneficios. Así es como está establecido actualmente en los reglamentos. Ese es un tema que ha generado muchísima discusión a nivel nacional, porque te dice es que yo me llevo 12,000 pesos, que me llevo 15,000 colones, y que podríamos discutir aquí diciendo, bueno, puede ser que no sea justo o sea correcto que se lleve eso, pero ahí la discusión sería sobre la referencia, o sea, discutamos realmente si hay una referencia o si tenemos que cambiar la referencia sobre la cual una persona se pueda llevar o no. Esa podría ser una discusión. No, la discusión sería sobre si me llevo todo el acumulado, porque claramente el plantear eso genera desvirtúa para lo cual originalmente se creó el ROP. Y aquí hay un tema bien importante. En Costa Rica, la población costarricense cada vez está envejeciendo más. Los costarricenses somos cada vez un país de más viejos, y evidentemente
cubrir las necesidades de las personas adultas mayores es un imperativo en estos momentos. Y si nosotros comenzamos a desfinanciar aquellos capitales que van a permitir cubrir eso, lo que va a pasar es que vamos a tener una sociedad no solamente vieja, sino empobrecida en este caso. ¿Qué le parece, don Robert, si escuchamos también el planteamiento que hace el diputado Eduardo Cruzan, que es uno de los defensores de este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y, como comentamos al inicio, no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo, que básicamente lo que plantea es que un porcentaje de personas que se pensionen o que ya están pensionados o que tengan la posibilidad antes del 18 de febrero del año 2023 tengan sin ninguna excepción la posibilidad de llevarse todo este monto de la pensión complementaria. Escuchemos los planteamientos que hace don Eduardo Cruzan para defender esta iniciativa de ley. Que son recursos del trabajador y que él debe tener el derecho o la opción de decidir de qué forma quiere recibir ese dinero, si mensualizadamente o en un solo tracto. Es un complemento insuficiente para el jubilado. En este momento solo alcanza un 9.28% de la pensión básica, lo cual es insuficiente. De ahí que las personas reciben unas sumas muy pequeñas que en algunos casos ni siquiera alcanza para pagar la luz. Uno de los planteamientos de quienes defienden justamente que se haga el retiro de forma anticipada es eso que mencionaba el diputado, que al ser tan bajo el monto que se recibe mes a mes, entonces no tiene este sentido de pensión complementaria y que aquellas personas que sepan administrar sus finanzas tienen el derecho de decidir, al recibir todo el dinero, tienen el derecho de decidir en qué quieren utilizarlo de una sola vez. Es decir, que si yo recibo todo el dinero, recibir de pronto 10 millones de colones, 16 millones de colones, me va a ser más rentable para mi trabajador para poder hacer una inversión o yo tomar esa decisión que recibir 50.000, 30.000 colones mensuales, que es lo que pasa en algunos casos. Bueno, en primer lugar, la primera parte que menciona el señor diputado, yo creo que ya la aclaramos. El ROP se crea con un objetivo de pagar una pensión, o sea, pagar una renta periódica de manera vitalicia, digamos. Con ese objetivo se crea el ROP y yo creo que eso debemos de tenerlo claro. El segundo punto, y ya lo dijo la Sala Constitucional, el segundo elemento que hay que mencionar ahí es que hay que entender la diferencia entre lo que es el primer pilar o la pensión del régimen básico y el segundo pilar. Si una persona tiene una vida laboral discontinua donde cotiza poco para el primer pilar, pues igual manera lo va a tener para el segundo pilar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que pueden existir montos acumulados en el ROP que no sean tan significativos para las personas. Sin embargo, aquí hay que tener claro algo. El ROP, un periodo de maduración para un régimen de pensión es de aproximadamente 40 años. Nosotros en estos momentos, el ROP lo que ofrece pagarle, o lo que se ha hablado en este país, pagarle a las personas por pensión es aproximadamente un 20% de la tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? Que de lo último que usted recibió, si recibió 100.000 colones, el ROP le estaría cubriendo 20.000 colones. El resto se lo tiene que pagar la pensión básica y se lo tiene que pagar el pilar complementario. Entonces no se le puede exigir más a un régimen de pensión que lo que para lo cual está efectivamente diseñado. Entonces el ROP ha sido totalmente exitoso en ese sentido. ¿Qué pasa cuando el diputado dice que tiene una tasa de reemplazo de aproximadamente del 10%? Y estamos en la mitad de la fase de acumulación. Durante los primeros años del régimen obligatorio de pensiones complementarias, la gente cuando cumplía los requisitos se llevaba todo. ¿Por qué se llevaba todo durante los primeros 10 años? Sí, porque el acumulado era muy bajo, las personas no tenía mucho sentido llevarse, generar una fórmula en ese momento. Después, a los 10 años, se establece un mecanismo, ya llevamos 10 años, yo no le veo problema y lo hemos manifestado en muchos momentos que efectivamente se puedan revisar algunas de estas cosas, pero que nunca se pierda el principio básico para el cual se creó, que es pagar una pensión. Hay varias consultas en la plataforma, dos de ellas que las voy a hacer agrupadas, es una justamente sobre cómo se calcula el ROP, sobre todo
que va a recibir, cuál es este monto acumulado que va a recibir el trabajador, cómo es que se hace este cálculo. Y la otra pregunta es, los trabajadores, ¿cómo pueden verificar, cómo pueden saber hasta el momento cuál es el monto acumulado que tienen de este sistema de pensiones complementarias? En cuanto a la primera pregunta, lo que se hace, hay varias formas de hacerlo, pero podemos hablar de una renta programada o de una renta permanente, pero en realidad lo que se hace es, de una manera muy general, es tener todo el acumulado que tiene la persona en el ROP, que recordemos que el acumulado que tiene una persona en el ROP es lo que la persona cotizó más los rendimientos generados por esas inversiones. Es decir, si usted tiene 10 millones de colones acumulados en el ROP, de esos 10 millones de colones probablemente 2 millones sean cotizados por usted y los otros 8 millones de colones haya sido gestión de las operadoras de pensiones. Hay una relación donde el 80% de los recursos acumulados en el ROP normalmente se generan a partir de los rendimientos. Bueno, pero estábamos con la fórmula de cálculo. Usted llega, tiene ese acumulado y ese acumulado se divide entre la esperanza de vida o los años que le quedan a usted por vivir, aproximadamente, ¿verdad? Y eso te determina una renta anual que usted divide entre los 12 meses del año y a partir de ahí evidentemente se calcula el monto a pagar. Por supuesto que es un poquito más complicado esto porque se interviene una fórmula que se define como el BANU, como el valor actuarial unitario, pero en realidad en términos generales esa es la forma, digamos, es el acumulado entre lo que le resta a usted por vivir de acuerdo a una fórmula que se hace en este caso. ¿Y cómo pueden las personas saber cuánto tienen acumulado? Yo lo que les decimos es que a las personas de que se acerquen a la operadora de pensiones respectiva y en las operadoras de pensiones les podrán decir cuánto tienen las personas acumuladas en el ROP y ahí fácilmente se lo pueden ver. Y de hecho las operadoras mandamos un estado de cuenta a las personas periódicamente para que efectivamente se sepa cuánto es el comportamiento de los rendimientos y cuánto van teniendo las personas acumulado. Otra de las consultas muy frecuentes en torno al tema del ROP es el tema de la inversión que se hace con el dinero. Ahí las personas señalan que son las operadoras de pensiones las que hacen millones o que son las que están generando ganancias con este dinero que está contemplado en el ROP. ¿Cómo es que se invierte ese dinero y si es posible conocer el estado, digamos, de dónde se están invirtiendo los recursos del ROP a nivel general, digamos, en cuanto a la distribución de este dinero? Sí, dentro de los principales componentes que se tienen, donde se invierten los recursos del ROP, hay un componente público. Costa Rica tiene un mercado de capitales poco desarrollado, o sea, las posibilidades de inversión que tenemos las operadoras en Costa Rica es bastante limitado. Entonces, la mayor parte de las inversiones que se realizan son en el sector público, con aproximadamente un 67%. Hay una parte importante que cada vez va creciendo más, con un 17% que se invierte en los mercados internacionales y hay un 16% que se invierte en el sector privado. Y aquí es también importante decir o desmentir de alguna forma que las operadoras hacen clavos de oro con las inversiones del ROP. En realidad, las operadoras de pensiones cobran una comisión que se bajó recién este año a 0.35 por la administración del ROP. Y si lo comparamos con los otros países o con otros países en América Latina y en el mundo, en realidad las operadoras del monto acumulado si acaso llegan a cobrar el 9% por concepto de comisiones. Eso está en la siguiente lámina tal vez. Entonces llegan a cobrar hasta el 9% de lo que por comisiones, bueno, no estaba, entonces tienen razón, entonces la quitamos, pero llegan a cobrar hasta el 9% del total acumulado, siendo esto muchísimo menor de lo que cobran en otros países donde se cobran hasta un 40%. Entonces, en realidad, si uno se pone a analizar en términos de la administración de los recursos, el sistema ha sido exactamente eficiente porque de lo que usted aporta y del monto acumulado total, el 80% son rendimientos y en realidad el cobro por administración de esos es relativamente bajo. Entonces, en realidad sí es una buena inversión, en este caso,
los recursos que se administran ahí en el ROP. Entonces ahí uno va desmitificando ciertas cosas y no es para no mejorarlo, sino simplemente es para tener claridad de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del régimen obligatorio de pensiones complementarias. Ante la solicitud de los diputados y en torno también a la negativa casi que de aprobar este proyecto que pretendía el retiro anticipado del ROP, por lo menos un grupo importante de pensionados, uno de los señalamientos que hizo en su momento la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, es justamente que esto pone en riesgo el sistema actual. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes analizan que podría traer que un porcentaje importante de pensionados retiren de forma anticipada el ROP y por qué se dice que si eso pasa podría ser que el rendimiento del resto de las operaciones o del monto, digamos, de pensiones de la población también tiendan a la baja? Hay una importante concentración de la inversión de estos recursos, como lo vimos anteriormente, en el sector público. ¿Qué es lo que pasa si se aprobara un proyecto de este tipo? Que usted tendría que entregar el ROP de una manera adelantada o anticipada a la planificación de vencimientos que usted tiene sobre las inversiones que tiene. En este caso, eso tendríamos que hacerlo las operadoras. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando yo tengo títulos valores, que es lo que yo tengo, y tengo que ir al mercado para hacerlos efectivos y recoger liquidez para darle los recursos a las personas? Ya el precio de esos títulos va a bajar porque va a haber una sobreoferta de títulos. Al bajar el precio de estos títulos, esto va a afectar las tasas de interés al alza, es decir, las tasas de interés que se pagan sobre esos valores van a subir, y esto evidentemente va a generar presión sobre las tasas de interés general y va a generar presión sobre los créditos y va a generar una distorsión o una disminución de posibilidades de reactivar la economía. Tomar estas medidas de una manera acelerada, de una manera abrupta, evidentemente va a generar un impacto sobre la economía costarricense que, lejos de promover una reactivación económica como la que actualmente estamos tratando de tener todos los costarricenses, más bien va a generar un deterioro de la economía aún mayor, y en el mediano y en el largo plazo lo que vamos a tener son resultados negativos en términos de la calidad de vida de las personas. Si aumentan las tasas de interés, la morosidad va a aumentar. También vamos a tener, o probablemente se puedan generar efectos de problemas de liquidez sobre los bancos. O sea, hay todo un efecto macroeconómico que puede tener un impacto muy negativo en la economía costarricense. Ahora, don Robert, lo que está pasando en este momento con la pandemia del COVID-19 también va a tener un efecto negativo en el rendimiento de pensiones por todo el movimiento de desempleo y todo lo que se ha generado evidentemente en los últimos meses. Esto también podría tender a afectar el rendimiento que van a tener las personas en este, digamos, acumulado de pensión complementaria. Entonces, en ese escenario también habría un riesgo de que al no retirarlo de forma anticipada también vaya a perder rentabilidad con el paso de los años. Esa pregunta es muy importante porque recientemente, en los últimos 2 meses, hemos tenido tal vez una disminución en los rendimientos efecto de la pandemia, pero es que volvemos a lo mismo. La planificación de las inversiones que hacemos las operadoras de pensiones no es una planificación para un mes o para otro, es una planificación de largo plazo. Cuando analizamos lo que pasa con nuestro estado de cuenta, no solamente debemos de analizarlo en el momento coyuntural, sino que debemos tener claro un horizonte temporal mayor. Por ejemplo, el año pasado a diciembre, si analizaban las rentabilidades que tenían las operadoras, las rentabilidades que se tuvieron fueron extraordinarias, fueron picos de rentabilidad muy importantes, de hasta el 15 y 16%. Nosotros fuimos responsables en decirle a la gente, esto es muy positivo, pero tienen que analizar el horizonte temporal. Ahora vivimos un momento de crisis donde las rentabilidades han bajado, pero claramente esas rentabilidades tienen que irse recomponiendo en el tiempo porque los horizontes de inversión son de mediano y largo plazo. Hace 2 meses teníamos los peores efectos sobre los mercados internacionales y hubo una crisis y una pérdida de rentabilidad en los mercados internacionales. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay un repunte hasta el 60% de las rentabilidades en los mercados internacionales. ¿Y por qué no pensar, entonces, eso en términos de rentabilidad? ¿Y por qué no pensar en el ROP y en los recursos acumulados en el ROP
de una manera inteligente, como lo dijo un día de estos un ex superintendente por los medios de comunicación nacional, de una manera inteligente, donde más bien esos activos que tenemos en el régimen obligatorio de pensiones funcionen para lograr una mayor y una mejor reactivación económica. Gran parte de los problemas que tenemos en este país es que no tenemos recursos para reactivar la economía, no tenemos el capital de trabajo para reactivar la economía, y por qué no comenzamos a pensar en utilizar estos recursos de tal forma que comiencen a generar empleo y que de verdad comience a estimular la economía y a su vez generen retornos suficientes para poderle pagarles pensiones suficientes a la gente. Acá hay una serie de preguntas que tienen que ver con las razones que están teniendo una baja en rendimientos de las pensiones, o por lo menos del ROP. Sí. Una de ellas, voy a hacer una serie voy a sumar algunas de ellas, una de Patricia Contreras, que ella dice que el mes pasado el ROP de ella no tuvo rendimiento, sino una pérdida como de 20,000 colones. Entonces ella pregunta que si es por la pandemia. Otra, también en esa misma línea, la de don Jorge Luis Víquez, que él dice que ¿cómo es posible que en 3 meses ha perdido más de 1 millón de colones en el ROP? Que eso quiere decir que está disminuyendo el monto a futuro y que de acuerdo con el cálculo que él hace, ese monto quedará hasta que se muera. Y que no quiere gastarlo, no quiere gastarlo él, no claro. Quiere dejárselo a alguien más en herencia para que lo gaste cuando él ya no esté. Entonces él hace esas 2 consultas, pero tienen que ver sobre todo con los bajos rendimientos que han tenido algunos de los regímenes de pensiones obligatorios en los últimos, el sistema en general en los últimos meses. Ahí lo que nosotros le hemos dicho a las personas, y qué dicha que salen esas preguntas, porque son preguntas que le permiten nos permiten aclararle a la gente que lo que hay que tener es un poco de calma, digamos, cuando se presentan estas situaciones. Reitero lo que decía anteriormente, a diciembre del año pasado, donde teníamos rendimientos del 15 y del 16%, todo el mundo veía ese monto grande en los estados de cuenta. La pandemia ha generado una serie de incertidumbre, una gran incertidumbre, y eso hace que los títulos y los precios de los títulos tengan alta volatilidad, que ha impactado la baja en rendimientos. Pero nosotros no podemos ver eso ni analizar eso por los 2 meses que acaban de pasar. Tenemos que analizarlo en un horizonte temporal, inclusive se pueden parar a hoy y analizar el rendimiento del último año, de los últimos 2 años, y es claro, lo que ha pasado con comportamientos de rendimientos en este caso, es que después de situaciones de crisis como esta, los rendimientos comienzan a estabilizarse y a recuperarse. Todo lo contrario, si una persona en estos momentos llega y se aprobara el proyecto de ley, por ejemplo, entonces se va a liquidar esa plata. Resulta ser que todas esas personas que reciban esos recursos van a recibir esos recursos menos esos rendimientos. O sea, efectivamente van a materializar esas pérdidas, digamos, en lo que vayan a recibir. Más bien ahora es el momento de estar tranquilos, analizar el horizonte temporal, tener claro que lo que estamos financiando es una pensión, y para poder financiar una pensión, este es un tema que debemos de hacer en el largo plazo. Y también una consulta que tiene que ver, ya para ir cerrando la entrevista, que tiene que ver con lo que pasa con el dinero ante un fallecimiento. ¿Cuáles son los procedimientos que existen? Porque hay personas que preguntan qué pasa si, por ejemplo, yo muero antes de llegar a poder, digamos, gozar de la pensión, y también en el escenario en el que yo muera posterior, digamos, ya a estar pensionada. ¿Cuál es lo que pasa con el dinero en ambos casos? Ahí la preocupación que existía, y que la ha manifestado el señor diputado y que nosotros las operadoras compartimos, es que cuando hay un fallecimiento de una persona, y efectivamente tal vez no hay beneficiarios en el primer pilar, recordemos que el ROP es una pensión complementaria y debe de haber beneficiarios en el primer pilar, y esos son los que van a recibir el complemento de pensión, o efectivamente, o en el formulario de afiliación, también se muestran algunos beneficiarios. Lo que pasaba era que había una cantidad de recursos, que de hecho la superintendencia habló un día de estos, que no se retiraba. Y no se retiraba por diferentes razones, o la gente, o eran montos muy pequeños, o los procesos de retiro para estos recursos eran muy largos, porque eran procesos que se llevaban sucesorios civiles. Hubo una modificación recientemente a partir del 15 de mayo, pero ya los tribunales habían resuelto esto hace ya algún tiempo atrás, donde efectivamente todo esto se puede hacer en la vía laboral, y efectivamente esto genera una mayor
agilidad para retirar estos recursos. Las operadoras nunca se dejan ningún recurso de ningún fallecido. Las operadoras entregan esto a sus beneficiarios o lo siguen administrando hasta que algún juez determine a quién se le tiene que entregar esto. Entonces yo creo que eso es importante que quede claro. Hay dos elementos más, tal vez si me lo permite ya porque yo sé que ya estamos cerrando, que yo creo que es importante que se recién corrigieron y que lo hizo la Superintendencia de Pensiones y que lo hizo con la aprobación del CONACYF, y era el tema de que las personas con enfermedades terminales pudiesen retirar la totalidad de los recursos. O sea, hay un nuevo grupo de personas que pueden retirarlo. Antes eso no se podía hacer, y entonces la gente iba a la sala y pues evidentemente la sala te decía, y tenés una enfermedad terminal, ¿verdad? Hay un tema de razonabilidad y ya eso se modificó ya con algunos fallos. Entonces las personas que tienen enfermedades terminales o condiciones de este tipo pueden retirar la totalidad de recursos por un tema, pues es lógico, ¿verdad? Evidentemente hay una situación ahí, digamos que afecta de manera directa, y hay otro tema también que se había, que se ha resuelto, que es para aquellas personas de 77 años o más, en donde estas personas se podría, y esto fue también a partir de un fallo que había dado la sala, donde estas personas podrían retirar los recursos que tienen en el ROP a la expectativa de vida al nacer. Es decir, hay cosas que se han venido mejorando. Nosotros no decimos que no se puedan mejorar cosas, que no tengamos que atender ciertas poblaciones, pero sí lo que no se puede hacer es perder el objetivo final de la complementariedad del ROP, que es pagar una pensión complementaria. Bueno, le agradecemos muchísimo, don Roger, por acompañarnos esta tarde en Educando Su Bolsillo. A todas las personas también que nos acompañaron en la transmisión, muchísimas gracias por sintonizarnos y los esperamos el próximo lunes con un tema más de Educando Su Bolsillo.